Los próximos informativos también de 7.3 Noticias y de TV Perú. 7 de la mañana con 42 minutos y ahora quiero mostrarles justamente algo que tengo en mis manos, porque lo que tengo justamente aquí se trata de la primera entrega de lo que se denomina, ahí está, a ver si lo podemos ver, el Informe Sectorial Ambiente. Se espera que sean más de 12 publicaciones tal vez las que se pueda emitir justamente del sistema o cómo va a ver el tema de la fiscalización ambiental en nuestro país, y justamente pues para conversar en relación a esto y otros temas estamos con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todo TV Perú, a todos sus televidentes. Este es el primero de 12, ¿sabes? Sí, a ver, te en un explico. principio. Cuando estamos terminando un gobierno y cuando estábamos definiendo cómo hacer una transferencia ordenada, responsable y técnica, convinimos en el ministerio y en general en el sector, porque somos el ministerio más 7 órganos adscritos, en que no queríamos hacer memorias de gestión. Consideramos que las memorias de gestión son inútiles, gasto de papel, gasto de tinta, gasto de recursos, y no tienen lectores y no sirven ni para un fin profesional ni para un fin académico. En el mejor de los casos termina reciclado. Termina reciclado en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entonces, lo que dijimos es vamos a hacer un informe de los temas más sensibles de la gestión ambiental, un informe que documente qué recibimos, un informe que documente y sustente las acciones que adoptamos y los resultados que obtuvimos, y a su vez qué retos quedan en relación a cada tema. E identificamos un número de entre a 10 a 14 temas, por eso es que estimamos van a ser unas 12 publicaciones. Y entre los temas más sensibles está este primero, la fiscalización ambiental en el Perú, sobre el cual luego te voy a dar algunos datos que son interesantes. El segundo, que va a salir en unos 12 días, es muy apasionado el tema, muy debatible siempre, es el de la moratoria al ingreso de los transgénicos, como en forma de semillas para ser liberados. El tercero tiene que ver con un tema sobre el cual el Ministerio del Ambiente, ejerciendo su rectoría, ha venido haciendo mucho, que es el tema del ordenamiento territorial. Luego viene conservación. Hay uno tan importante como el de minería ilegal. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha logrado? ¿Con qué obstáculos nos encontramos? ¿Qué se debe seguir haciendo? Y así, en total, son 12 números. Y entonces, ahora, esta colección... ¿Este marca el camino trazado en el tema de fiscalización ambiental? Este es el de fiscalización ambiental. Como ven, tiene el número 1. Es el número 1 de las 12 publicaciones que van a salir. Tiene una edición impresa de muy pocos ejemplares, porque aún cuando ya uno no debiera estar imprimiendo, es bueno primero que esté en papel reciclado, que llegue a las bibliotecas en copia física. Se le está remitiendo a cada candidato 2 ejemplares para que lo utilicen también como parte del sustento de sus propias campañas. Pero la idea es que la gente pueda acceder virtualmente a través de la página web, en este caso específico del MINAM, o del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEF. Entonces, la idea, y se está distribuyendo en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales, que es el mecanismo de mayor y más rápida difusión que utilizan hoy día, en especial los jóvenes. Es un libro bastante extenso, pero muy bien documentado. No tiene ninguna publicidad en favor ni del Ministerio ni del OEFA, sino datos duros sobre exactamente qué decisiones adoptaron y qué resultados se obtuvieron. Ahora, en esta primera parte imaginamos que también basas el trabajo de lo que ha hecho pues OEFA con el tema de la fiscalización ambiental, que era un tema bastante peleagudo, que incluso se prestaba a suspicacias y se decía, no se puede ser juez y parte. ¿Qué es lo que arroja este primer ejemplar? A ver, quizás para ponerlo en contexto hay que tener en cuenta que en el Perú la fiscalización ambiental como tal, con reglas específicas, empieza el año 93, que es la primera vez cuando sectorialmente se define que la fiscalización ambiental podía ser hecha por terceros registrados, en ese caso todavía en los ministerios. Muchos años después se transfiere esta competencia, por ejemplo, de energía y minas, a Ocinergmin. Pero es recién con la creación del Ministerio del Ambiente, el año 2008, que se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y las competencias de Ocinergmin a OEFA se transfieren exactamente el año 2010. Es decir, la fiscalización ambiental especializada a cargo de un organismo técnico como OEFA viene desde el año 2010. Yo en su momento fui miembro del Consejo Directivo de OEFA antes de este gobierno, ¿no? Y luego ahora soy ministro, entonces he visto toda la evolución de la fiscalización. Y te puedo decir, Jennifer, que se han obtenido muchos y muy significativos logros. Para empezar, presupuestalmente, cuando Ocinergmin le transfiere a OEFA las competencias del año 2010, la transfiere sin presupuesto. En realidad le hace casi una donación de 14 millones de soles, pero 14 millones de soles para hacer fiscalización ambiental en el Perú era una suma irrisoria. Gracias a una ley que obtuvimos el año 2012 o 2013, del famoso aporte por regulación, OEFA ha pasado de esos 14 millones del 2011 probablemente a 40 del 2012, hoy día tiene un presupuesto de 250 millones de soles que le alcanza para atender las obligaciones que tiene asignadas por la ley. Entonces, presupuestalmente hay un presupuesto previsible, hay un presupuesto objetivo,
definido por el aporte Y ha por mejorado regulación. también su marco normativo, que era, digamos, lo que Así es. necesitaba Y eso es para bien aplicar importante la tener en cuenta. fiscalización. Cuando el 2011 asumo como ministro, el OEFA tenía un marco normativo de 8 reglas y a partir de esa fecha ha dictado 65 más. Claro, el televidente dirá, ¿y eso qué significa? Porque dictar normas no significa que las cosas se corrigen. Hay que tener en cuenta que en fiscalización de lo que se trata justamente es de evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad y que se actúe de manera injusta o sin equidad. La fiscalización tiene que ser muy objetiva. Entonces, la mayoría de estas 65 reglas son metodologías y lineamientos, metodologías para cálculo de multas, lineamiento para la supervisión, reglas para que la tenga derechos, porque es un conjunto de derechos que le corresponden al administrado frente a un fiscalizador. Hoy por hoy yo te diría con mucho orgullo, Jennifer, que OEFA es el organismo de fiscalización de todo el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, mejor estructurado en su marco normativo para el ejercicio de sus acciones. Y prueba de ello es cuántos los casos en los cuales se impugna de repente justamente los resultados que da El tema de OEFA. las sanciones, ese es otro tema. Bueno, lo primero es que logramos incrementar el tope máximo de multas de 10.000 a 30.000 UITs. Pero lo que venía ocurriendo, Jennifer, es que la mayoría de multas que culminaban en el procedimiento administrativo de OEFA eran llevadas por el administrado al Poder Judicial a través del denominado proceso contencioso administrativo. Es decir, se judicializaban en un ánimo fundamentalmente de dilación de la aplicación de la sanción. Obtuvimos a través de una ley un artículo que dice, si tú quieres llevar esto al Poder Judicial, el juez te tiene que dar una cautela, una medida cautelar, y tú tienes que poner una contracautela económica. Con eso hemos revertido la situación, y hoy día 95% de las multas acaban en el procedimiento administrativo y solo 5% se judicializan. Eso entonces significa que hay una mayor confianza entonces el trabajo que se está realizando. Sí, porque ayer justamente en la presentación de este libro, lo que quedaba claro es que cuando termina en primera instancia un proceso en OEFA, solo 20% de sus resoluciones son apeladas. Eso significa que el administrado, cuando ve la resolución de primera instancia de OEFA, confía en la idoneidad de la resolución, la medida correctiva o la sanción que corresponda y no apela. Y eso representa una muestra de confianza en un organismo que está actuando con objetividad. Pero yo creo que el mejor dato y el más debatible siempre fue, Jennifer, y creo que lo hemos conversado en este programa, es mucha gente cuestionó por qué el OEFA hoy día prefiere aplicar medidas correctivas que multar. Y algunos creen que el derecho administrativo debe ser sancionador, punitivo, de multas, cuando la evolución del derecho administrativo es que más bien se definan medidas correctivas que tienen resultados más concretos en la corrección de la conducta y a su vez en la rehabilitación del ambiente afectado. Para este caso hay que precisar, Jennifer, que una medida correctiva no es apenas un palmazo. Una medida correctiva puede ser el cierre de una instalación o de una parte de la instalación. O sea, ahí estamos viendo el carácter preventivo justamente de las actividades de supervisión. Mira, nosotros se lo aplicamos a Toromocho, que era una mina muy nueva, le cerramos un efluente porque botaba aguas ácidas hace año y medio, corrigió la conducta. Y hace poco a una empresa que fabrica cartón corrugado en Santiago de Cao, en La Libertad, y también corrige la conducta. Entonces, hemos tenido más éxitos con medidas correctivas, que es la manera como el derecho administrativo evoluciona, que aplicando ex ante sanciones. Ahora, el que no cumple una medida correctiva se le cae con todo. O sea, pero es bien interesante. Y lo último, para no extenderme, que está muy bien destacado en la publicación, es el uso de incentivos, porque la autoridad de fiscalización tiene que incentivar al que tiene buenas conductas y por otro lado tiene que garantizar los derechos del administrado, que es algo que el OEFA ha venido haciendo en los últimos años. Ahora, ministro, eso también de alguna manera permite ver cómo se plasma ese trabajo coordinado con los gobiernos locales, regionales, porque eso me imagino es un trabajo no solamente pues del Estado que ayuda también pues a las empresas a saber cómo es que se conducen de acuerdo a la ley. Así es, y en las últimas páginas de este libro están los resultados de las evaluaciones que ha hecho OEFA sobre el nivel de comportamiento de la fiscalización en los niveles regionales, por ejemplo. Es todavía pobre, muy pobre. Por ejemplo, en temas vinculados a pesca, el nivel de aprobación de gobiernos regionales vinculados a pesca es 1 o 2 gobiernos regionales. A nivel de salud es un poco mejor, hay 10 que sobrepasan sobre una nota de 20, la nota 10. A nivel producción, solo 2. Entonces, hay todavía una gran deficiencia y una gran debilidad porque los gobiernos regionales, o en muchos casos, no se han organizado para la fiscalización, en otros casos alegan no tener recursos, yo creo que sí los tienen, lo que pasa es que no los priorizan, y en otros casos, como en Madre de Dios, simplemente no tienen voluntad. O sea, tú te puedes imaginar que en Madre de Dios, donde hay una gran promoción de actividades de minería ilegal, no tienen ningún deseo de fiscalizar la minería ilegal, que es su obligación.
Entonces ahí todavía hay un reto y lo bueno de esta publicación es que deja retos para la siguiente administración. Yo creo, Jennifer, aunque tendrá que el televidente y el ciudadano evaluar nuestra gestión, que se ha hecho mucho, pero quedan cosas por hacer porque siempre la fiscalización ambiental, como es el título del libro, fortaleciendo los cimientos del derecho a un ambiente sano, la fiscalización es un pilar central en la gestión ambiental de un país. Y es un trabajo que siempre va a estar como que en continuo. Ahora, y eso me lleva a una última pregunta, ministro, ¿ya tuvo oportunidad justamente de repasar o de escuchar propuestas interesantes de alguno de estos 19 candidatos, ¿no?, a la presidencia que también tengan interés justamente en el tema de la fiscalización ambiental? Sí, yo he revisado todos los planes de gobierno, no me corresponde como ministro de Estado ingresar a la campaña política, pero creo que sí puedo dar algunos datos objetivos. Sobre este tema de fiscalización ambiental en el Perú, de los 19 candidatos o 19 planes de gobierno, solo 3 tienen alguna referencia. 3, sí, lo tiene Fuerza Popular, que lo que plantea es ser muy severo y muy estricto en la aplicación de sanciones. Lo tiene Frente Amplio, con una propuesta que yo ya había venido escuchando a la actual congresista Verónica Mendoza, de hacer un monitoreo participativo. Y lo tiene Acción Popular, ¿no?, que plantea, por otro lado, Acción Popular lo combina con el tema de la consulta previa. Entonces, de los 19 planes de gobierno específicamente sobre fiscalización, solo estos 3, Fuerza Popular, Acción Popular y Frente Amplio. Son los 3 partidos que Ahora, justamente en relación a uno de los últimos temas que usted decía, el tema de la consulta previa, hay mucho desconocimiento, ¿no? Hemos escuchado a muchas agrupaciones políticas incluso señalar en el tema de que si se va a aplicar o no. Esto es algo que ya está en vigencia y se aplicación en nuestro yo país. justo en una entrevista hace 2 días decía, se ha producido con ocasión de la campaña una situación en donde muchos candidatos se preguntan, y lamentablemente algunos periodistas formulan la pregunta, ¿se va a implementar la consulta previa? Y ese es un error conceptual. La consulta previa no solamente está implementada, sino funciona, y funciona bien. La Área de Conservación Regional Maijuna, el Parque Nacional Sierra del Divisor, el lote 192, entre muchos otros, han sido resultado de consultas previas. Y por otro lado está el otro extremo de algunos gremios en especial que dicen la consulta previa es catastrófica, detiene la inversión, pero miren ustedes que por un buen diálogo entre la ministra de Cultura y la ministra de Energía y Minas se está haciendo consulta previa sobre la previa es catastrófica, detiene la inversión, pero miren ustedes que por un buen diálogo entre la ministra de Cultura y la ministra de Energía y Minas se está haciendo consulta previa sobre concesiones mineras y se va avanzando bastante bien. Yo le digo con absoluta sustento a todos los candidatos, no intenten dar marchas atrás con aquello que es irreversible. La consulta previa ya se creó, ya se implementó, está funcionando, se puede fortalecer, se puede hacer ajustes, se pueden perfeccionar, pero dar marcha atrás significaría levantar una situación de conflictividad frente a un derecho que creo que bien utilizado es bastante saludable porque genera un diálogo intercultural que el Perú se merece. Y que incluso ya se ha ganado, ya se ha reglamentado, ¿no? Y Así es más, es. El Perú es el primer país en el cual se ha reglamentado. El Perú es el primer país que lo tiene a nivel de una ley. En otros países funcionan como en Colombia, pero a nivel de sentencias de la Corte Constitucional. Pero a nivel ley, con sus reglamentos y toda su estructura, es Perú el primero que lo hizo. Bueno, así. Pues esperemos que estén escuchando a los candidatos a esa entrevista. Muchas gracias, ministro. No, muchas gracias, Jennifer. Y entonces Vamos al tanto invito de la segunda edición. a la segunda edición que va a ser sobre los organismos vivos modificados o transgénicos. 12 a 15 días ya está en diagramación final. Y creo que esto va a ser bien saludable y es una manera muy responsable no solamente de cerrar una gestión, sino de dejar una base para el desarrollo profesional, académico y técnico con una publicación con mucho sustento. Saber no solamente qué se hizo, sino qué cosas quedan y qué retos quedan. Muchas gracias, ministro. Vamos a estar al tanto entonces de la segunda edición. 7:55. Les contamos ahora que a esta hora de la mañana un equipo de